Bienvenido. Vamos a ver ahora una creación de tabla BigQuery con Python. ¿Ok? Vamos a ver tres partes. ¿Ok? Primero vamos a hablar qué es una tabla en BigQuery, luego qué tipo de datos soporta. Siguiente, vamos a ver una tabla de ejemplo. Vamos a explicar una tabla sencilla. Y luego, por último, vamos a ver cómo podemos crear esa tabla con Python, con el lenguaje de programación Python. ¿Ok? Vamos a empezar primero por lo que son los conceptos. ¿Qué es una tabla en BigQuery? Una tabla, sabemos que es una tabla, lo primero que se nos viene a la mente quizás es Excel. Sabemos que es una matriz, una composición de filas versus columnas. Sin embargo, en BigQuery vamos un poco más allá, porque si decimos una tabla, podemos pensar que es una tabla estructurada, o sea, filas y columnas propiamente dichas. Pero no es así, esta es semi-estructurada. ¿Qué quiere decir semi-estructurada? Que contiene que hay datos, hay tipos de datos específicos de BigQuery que son anidados. Y cuando son anidados y están dentro de una fila, hace que tu tabla ya no parezca la típica tabla cuadriculada convencional, sino va a parecer más como que dentro de una tabla hayan subtablas. Ok, esta tabla en BigQuery tiene un esquema que la representa. Va a representar sus tipos de datos o valores por default. Muy bien. A ver, ¿qué tipos de datos soporta BigQuery? Los típicos y más. ¿Cuáles son los típicos que uno puede pensar? Pues, por ejemplo, los string, float, struct, date, boolean, timestamp, integer, etcétera. Y no etcétera, sino lo que voy es yo mencioné struct, pero no, struct no. Struct quería decirlo después. Vale. Los adicionales son los struct y los array, que justamente son los anidados. También hay otros datos, como los de geolocalización, pero no los voy a tocar ahora en este tutorial, sino los struct y los array, que son estos que rompen el esquema estructurado. Vamos a verlo de forma más clara con un ejemplo. Ejemplo. Como puedes ver a la derecha, tengo una tabla que tiene aparentemente cuatro columnas. Event name, event date, user ID, event params y e-commerce. E-commerce, ¿ok? Y las tres primeras tienen tipos de datos primitivos. Bueno, string y hay un timestamp, ¿ok? Pero son los que conocemos. Son los que bien se definen en una fila. Hay un tipo y luego un modo. Modo, por ejemplo, null label. Pueden ser modo null label o repeated. Ok, vamos a ver eso también en un momento. Con null label, ya te digo que es que puede tener valores nulos. A la izquierda, a la izquierda, tú puedes ver una SQL de creación de una tabla, que justamente va con el esquema de la derecha. Tenemos create table, tú pones un string que representa la firma de la tabla, que es project ID, seguido de su dataset, seguido del table name. Muy bien. Dentro de create table vamos a poner cada uno de los campos. Por ejemplo, event name es un string, event date es un timestamp y user ID es un string. Ahora, event params y e-commerce no son distintos a los convencionales. Event param es un array. Si te das cuenta a la derecha, hay un pequeño triángulo que quiere decir que hay que desplegar, hay más tela que cortar aquí. Veamos, event params, como se muestra aquí, es un array. ¿De qué cosa? El array en primer lugar es un tipo de datos de colección que se puede ordenar y los elementos tienen que ser del mismo tipo. En este caso es un struct es un array, es lo que está en rojo, es una colección de, en este caso, structs. ¿Ok? ¿Y qué es un struct? Un struct es simplemente una estructura de distintos tipos de datos. Es un arreglo de distintos tipos de datos. Por ejemplo, tienes un name que es string, un value que puede ser integer 64 o puede ser string y así. Y no solo eso, sino puede contar también un array
y subanidaciones. Y el e-commerce está como struct. Ahora, todavía no he explicado, por ejemplo, por qué aparece repeated, ¿no? Y por qué aparece record. Y por qué no aparece mejor acá en tipo, no aparece array de frente, ¿no? Y acá aparece struct. Ok, en primer lugar, esta parte de aquí es como aparece en Google Cloud en la visualización de las tablas, ¿ok? En el frontend. En el frontend. Y este lenguaje de usar record, se repeated o no label, sigue la jerga de los tipos de datos no estructurados o no SQL o la base de datos no relacionales. ¿Ok? Porque estos datos anidados son records. ¿Ok? Pero eso es de cara para visual, ¿no? Front-end. Pero ya específicamente cuando tú trabajas con SQL puro y duro, tú ya tienes que poner los tipos de datos específicos. En este caso, array o struct. Ahora, en esta diapositiva, tú ves aquí la sentencia, create table, la firma, punto, 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 porque acá simplemente no he querido escribir todo lo que estaba arriba, sino solamente la parte del e-commerce que está desplegada. El e-commerce es un struct y dentro que tiene un transaction ID, o sea, tiene un elemento tipo string, un total revenue, float 64, y otro elemento que es un items. Y este items es un array a su vez. Y este array a su vez anidadamente es un array de struct. Que es otro struct. Es una pequeña estructura que tiene item name como string, item price como float 64 y item quantity que es integer 64. 64 bits. Muy bien. Si yo quisiera ver como un pequeño árbol, se vería así. Todo esto de aquí, todo esto va a representar mi tabla de eventos. Y ya algunos sospecharán. Acá está mal, acá hay un error, acá debe ser event name. Puse event, pero es event name. Alguien comenzará a sospechar. Esto es una tabla de Google Analytics 4. Bueno, no lo es porque yo conozco que las tablas de Google Analytics 4 son exageradamente grandes y largas, o sea, en columnas, son varias columnas, una al costado de la otra. Esto es lo que voy a mostrarte. Si sabes de Google Analytics, esto es simplemente una simulación. Cuando digo, no digo emulación ni nada por eso, digo simulación. Ni siquiera es algo fake, sino es algo minimalista. Un pequeño ejemplo. ¿Ok? He tomado los campos más conocidos, digamos, o los más fáciles, ni los más conocidos, sino los más fáciles, para poder representar algo que se parezca. Un evento de, representa una interacción entre un usuario y una página web. Una página web que tiene integrado Google Analytics 4. Y cuando uno interacciona, se graban cosas como el nombre del evento, si el evento era una venta, o era una visualización, o era una compra. El event date, cuándo se dio esa interacción, qué usuario se hizo la interacción y más otros parámetros, por ejemplo, parámetros name y value, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, source and channel o otras cosas. Luego tenemos un e-commerce que va a tener información de la transacción con un identificador transaction ID, una ganancia total como total revenue, unos ítems, ¿no? Que puede ser ítems name, price and quantity. Ahora, si yo me quedara con la primera parte, tendría una tabla pura y dura estructurada, pero de pronto que yo pongo cosas como structure array, ya se rompe todo y se vuelve algo semi-estructurado en su conjunto. Mira cómo se ve la tabla. Parece una tabla, pero tú te das cuenta que no. Te das cuenta aquí, voy a utilizar a ver con light shot. Light shot. Veamos. Es una tabla, ¿no? Pero acá hay, pues, acá hay una fila. Todo esto es una fila, como bien dice acá, fila 1. Y acá no hay nada. Está vacío. Hasta acá está vacío. Y luego viene
el name and value de event params y luego e-commerce aparte. Y acá hay valores vacíos. Si te das cuenta que hay anidaciones. Tanto así que mirarlo como si fuera una tabla, hasta es un poco medio incómodo. Si no te sabes bien la funcionalidad de la tabla, verlo así, tú dices, wow, pero ¿qué es esto? ¿No? ¿Por qué aparece así? Pero esto es como lo muestra visualmente Google Analytics. Si nosotros tenemos una complicación en entenderlo así como se ve en la tabla, mejor hay que recurrir al esquema y entenderlo en árbol. En árbol se entiende mucho mejor y recordando cuáles son arrays y cuáles son structs. Muy bien. Si tú no conoces Google Analytics 4, esta parte te es indiferente. Simplemente has aprendido de que hay tablas estructuradas en BigQuery que tienen tipo de datos raros, ¿ok? Pero útiles. Vamos con la creación de esa dicha tabla en Python. Muy bien. Para esto yo necesito instalar un cliente BigQuery, ¿ok? Entonces, este cliente, ¿ok? Es una librería en Python especializada para hacer consultas a la nube de BigQuery. Y tú necesitas de esto para poder hacer query de inserción, de delete, de borrado, entre otras cosas. Y eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a entrar a una máquina virtual que tengo en WSL2. Tengo una virtualización acá con Ubuntu 22. Voy a entrar a Workspace. Voy a entrar a BigQuery Tutorial. Y ya, muy bien. Voy a remover este archivo que lo tenía creado desde ya. No me preguntes por qué he puesto esos archivos ahí, que están con Google Cloud. Lo voy a mencionar después en su momento. A lo que voy es lo siguiente. Vamos a crear en esta carpeta que tengo acá. Olvídate de esto de aquí, rojo y azul. Ya lo veremos. Vamos a crear un archivo. BI. Requirement.txt. Y dentro voy a pegar esta librería, ¿no? Pip. No, esto no, pip no. Google Cloud BigQuery. Subimos un poco escape, write and quit. Y voy a instalarlo, pero primero voy a activar mi entorno virtual. Pyenv activate develop. Ahora instalo con pip install -r requirements. Se instaló. En verdad yo ya lo tenía instalado, pero bueno, estoy mostrando. Ahora, ¿qué más? Yo voy a utilizar un cliente de ese Python. El cliente de Python no es que por osmosis o por espontaneidad absoluta va a poder conectarse con la nube sin autenticación alguna. No, para nada. Tú necesitas tener G-Cloud instalado a menos que tuviéramos una cuenta de servicio, pero esta vez no lo vamos a hacer con cuenta de servicio, lo vamos a hacer de la forma directa con el G-Cloud. Yo acá tengo G-Cloud. Ok, me pide argumentos, yo ya lo tengo. Si tú no tienes G-Cloud instalado, tengo un tutorial para instalar G-Cloud. Lo voy a poner en el enlace de en la descripción. Muy bien, pero G-Cloud me permite autenticar. ¿Cómo voy a comprobar mi autenticación? Voy a hacer G-Cloud. G-Cloud. En verdad, yo no me acuerdo mucho los comandos de G-Cloud, pero me acuerdo al menos uno. Cheat sheet. Y en cheat sheet me muestra diferentes comandos útiles y voy a buscar uno que sea auth. Config, credentials, auth login, auth activate service account, auth list, auth revoke, auth login. ¿Qué más? A ver, vamos a probar con auth login. Así que hago gcloud, auth login. Y esto no sé qué pasó. No sé qué es eso. Pero vamos a entrar a este enlace.
y me pide para seleccionar una cuenta. Tú seleccionas la cuenta, por ejemplo, esta cuenta. Te va a preguntar si es que tú quieres darle permisos a la SDK para que puedas acceder a la nube. Tú le das allow y te va a decir you are now authenticated with G-Cloud. ¿Ok? En este caso ya está autenticado. ¿Ok? Muy bien. Ya tienes tú el cliente ahí instalado en tu computador. Vamos a sacar un código. ¿Ok? Un código que nos permita hacer cosas. Yo acá tengo una sintaxis básica de BigQuery. Es muy sencillo, mira, tú importas BigQuery de google.cloud, luego creas tu cliente, client equals BigQuery client project, y pones el nombre del proyecto, y luego pones la query y la query la mandas. Acá la query está vacía, pero luego tú la llenas, ¿no? De cosas. Aquí, por ejemplo, tengo una query de creación. ¿Ok? Esta query de creación sirve para crear la tabla a partir del esquema, de este esquema de aquí. ¿Ok? Esto funciona. Vamos a inclusive probarlo. Voy a entrar a la nube. Vamos a entrar Cloud. Google Cloud Console. Voy a poner aquí BigQuery. Muy bien, tengo BigQuery. Voy a ver el proyecto Primal Duality 387215. Y vamos a dar aquí en Open bueno, aquí en Open, bueno, no, en Compose New Query te va a abrir esto. Vamos a pegar esta query. Dice en Primal Duality voy a crear un dataset. ¿Qué es un dataset? Es un componente lógico que me permite definir el alcance y localización de nuestras tablas. Se va a llamar fake dataset, que va a vivir en European Union. Voy a crear el dataset, fake dataset creado. Ya le digo dónde van a vivir mis tablas. Ok. Y luego tú creas tu tabla de eventos. Acá se creó la tabla de eventos y tiene, como podrás ver, la estructura en árbol. En preview no hay información todavía. Perfecto. Si yo sé que esto funciona, ahora lo que yo me pregunto es, ¿cómo hago para mandar esta query a través de Python y no a través de la visual de aquí? Pues vamos a hacer eso. Voy a abrir mi consola y voy a crear un archivo create table.py. Ok, voy a hacer from google.cloud import BigQuery. Voy a crear un cliente con client equal BigQuery.client. No voy a poner nada porque yo ya en G-Cloud seleccioné mi proyecto default, que va a ser Primal Duality. Y luego creo mi query equals, me gusta ponerlo así para ordenarme un poco. Como multilínea lo voy a poner. Perfecto. Aquí quizás con un poco unos espacios. O así. Create table. Hasta acá. Bueno, estar ordenando esto me va a tirar todo el día. Mejor no. Lo dejamos así. Y luego client.query y paso la query. Vamos a ponerle que la variable sea statement. Query underscore statement. Muy bien. ¿Funcionará? No lo sé. Vamos a hacer Python. Voy a
borrar esta tabla. Y voy a ingresar a la tabla nuevamente y voy a asegurarme que, que el dataset se llame fake dataset. Ah, sí, claro, sí lo copié tal cual. Muy bien, no hay tablas acá. Show more. No hay tabla. Y damos Python. Create table. Vamos a ver si ha creado algo. Ha creado algo. Se ha comunicado. No sé por qué dice esto. Already existe table. Voy a borrarla. Voy a dar delete. Y voy a crear la tabla. Voy a actualizar todo solo para comprobar. Quiero estar seguro que estoy haciendo esto tal cual. Ok, ok, es que esto aparece aquí. Si lo borro, no hay. Todo bien. Events. Muy bien, wow, funciona. Yo puedo cambiar a otra query e insertar valores. Query statement 2 igual abre cierra 3 multilínea y pongo una query acá que yo ya he escrito y testeado aparte y puedo insertar valores. Tú ves que esto va a fallar porque la firma no está igual. Entonces yo voy a cambiar la firma en primer lugar. Voy a cambiar la firma aquí y voy a dar query en new tab. Copio toda esta firma. Copio y la pego acá. Vale. Copio toda esta query y yo me voy acá a query statement 2. Voy a pegar abajo. No voy a pegar, voy a reemplazar. Poner un 2. Y con esto yo estaría insertando en tabla de eventos estos valores. Perfecto. Muy bien. Vamos a probar. Entonces voy a actualizar mi tabla. ¿Y qué dice? No sé. Pero mira, yo le doy preview y ahora me muestra esto, que el event name se llamaba purchase, que se ocurrió esta fecha, el 1 de junio, para el usuario user 1. Y este evento tiene una campaña source que es Google y un campaign que es Summer Sale. ¿Ok? ¿Por qué aparece? No, está bien, está bien. Déjame revisar algo, un segundo. Quiero ver si no me estoy perdiendo de alguna explicación importante. Ah, sí, que el event parameter es un array. Entonces aquí tengo name value, ¿no? Name value, puedo haber tenido más parámetros para esta parte. O sea, el array acá consiste en dos, ¿no? Transaction ID es esta transacción que tuvo un total revenue de 100 y tuvo estos ítems en la transacción, el ítem 1, 2, 2 y el ítem price en cada uno y quantity. Puedes tú cambiar acá y hacerlo de otra manera. Ah, me equivoqué. Por ejemplo, yo puedo irme acá y decir, no, esto está mal. Yo quiero que esto sea un ítem 3. Quiero otro ítem. Entonces vamos a poner struct item 4 con un precio de 25.34.0 y una cantidad de 4 de esas cosas. El transaction ID se va a llamar 45.6. Vale, el array acá tiene esto. Vamos a ponerlo un poco más para abajo aquí. ¿Sí?
un poco ordenado, ¿no? Por structs, vamos a ordenarlo por structs. Todo así, tranquilo. Y acá otro struct. Otro más. Otro más. Y vamos a poner un struct más, porque no? Aquí otros parámetros de evento. Por ejemplo, el parámetro channel. Que sea eh, target 1. Y acá esto se va a llamar sale. No, sale no, sale. Vamos a probar. Y tú vas a poder comprobar aquí. Si tú vas a preview, no ocurrió nada. Y si no ocurrió nada es porque ha ocurrido un error. Así que vamos aquí a Personal History y vemos que hay un job que ha fallado. Y nosotros ahora podemos dar clic al Job ID y ver la query que mandamos y fijarnos si falta realmente algo. Por ejemplo, acá faltaba una coma. ¿Ok? Faltaba aquí una coma. Así que de esta manera voy a entrar de nuevo a mi aquí y voy a corregir y poner la coma que falta. Aquí no falta la coma, sino la coma falta al final. Coma. Write and quit. Y luego Python create table. Y tú vas a actualizar la consola. Tú le vas a dar el preview y vas a ver ahora un evento sale con su parámetro, con su user ID, con este array, ok, 1, 2, 3, aquí acaba el array, y otras cosas aquí, como los item names, y así, ¿no? Entonces está tal cual, está muy bien. Aún así, yo la voy a borrar. Tú dirás, ¿pero por qué? Porque yo quiero simular mejor la tabla de Google Analytics 4. ¿Cómo así que quieres simularla mejor? Pues yo quiero que esta carga ocurra a demanda en el momento que yo quiera. Y además que yo no voy a llenar registros necesariamente, sino yo voy a crear tablas por día con información. Déjame que te muestro. Me voy aquí a mis diapositivas y voy a abrir Notepad. Notepad. Y aquí en Notepad yo tengo todo este, este código. Voy a cambiar algunas cosas aquí, como por ejemplo, voy a borrar este proyecto de acá. Voy a llenar el project ID. Vamos a poner con el project ID de project ID. Este de acá es el project ID. El dataset ID es fake dataset. Listo. Voy a copiar todo. Voy a crear un nuevo script que se va a llamar create sub table. No, tables per day. .py. Vas a pegar todo y voy a narrarte más o menos qué hace este script. No, primero te voy a mostrar el script, cómo funciona. Así que vamos a darle py y vamos a poner una py, no, Python y vamos a dar acá una fecha. Por ejemplo, 2023-0601. Vamos a ver si no recuerdo si funcionaba con las comillas dobles, pero vamos a ver. Voy a actualizar. Esto lo borro para que no me esté saliendo mensajes. Y creo una tabla. Muy bien, ha funcionado. ¿Y qué tiene esto? Preview, purchase y ya. Esto crea tablas a partir de la fecha que pones acá. Pongamos otra.
Terminó. Actualizamos. Aparece otra. Mira, aparecen dos tablas que como son sharded tables, o sea, son tablas que contienen un sufijo con un formato determinado de fecha, se colapsan entre sí y aparece acá más bien el prefijo con una cuenta entre paréntesis. Dos fechas hemos creado, dos aparece acá. Este uno aparece, pero aparece por retardo de la visualización. Cuando tú actualices más tarde en el tiempo, ese ya va a desaparecer. ¿Ves? Ya desapareció. Te queda aquí events con dos fechas. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí hay otro evento sale. Muy bien. Entonces, así funciona la tabla de Analytics. Cuando tú la conectas a BigQuery, carga cada día, ¿ok? Una información de fechas. Mejor dicho, sí, una información de fechas. Crea subtablas, por ejemplo, de la fecha. Hoy va a subir la información del día de ayer y también puede afectar o modificar tablas o subtablas del día de anteayer. No importa. Si es que no conoces Google Analytics 4, esto no te interesa en lo absoluto. Lo que has aprendido es que puedes crearlo programáticamente. Vamos a ver el script aquí. O sea, ya sabemos que funciona, pero lo que queremos ver es cómo funciona. ¿Qué importo? Importo BigQuery, importo random, importo UUID, importo datetime y importo system. System para poder yo obtener el argumento que pongo en la terminal. Creo un integer i que viene de 012, ok, y luego aquí creo una fecha con tiempo, para poder yo poner un timestamp en lo que es llamado el campo llamado event date. Es un timestamp, por tanto tengo que crear un timestamp fake. Cojo la misma fecha de la terminal, la que pongo en el comando en la terminal, y le aumento una cantidad aleatoria de segundos. Pongo valores random, bueno, puestos acá random entre purchase, sell o rent. Pongo también random con UUID, ok, para el transaction ID. También igual para el user ID, para el random source y random campaign también pongo valores aleatorios. Lo mismo para la cantidad numérica item y decimales para la parte de amount y para cantidad también entera. Creamos el cliente y acá hago uso de qué? Hago uso de string formatting. ¿Ok? Notan esta variable createQuery, que es el mismo código que hemos utilizado antes. Sin embargo, acá ponemos la F de formatting y pongo entre llaves los parámetros o variables que van a ir aquí y que van a permitir la creación de esta query. Lo mismo para insert query. Está un poco más ahí, más verboso, pero no deja de ser la misma query de inserción, pero con valores random. ¿Ok? Y luego ejecuto la query. ¿Qué hace la query? Primero llama a la variable createQuery, la cual tiene la creación de la subtabla, y luego enseguida continúo con la query de inserción de datos. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo puedo simular acá, ejecutarlo para el día 3, ejecutarlo para el día 4 y así comenzar a construir una data histórica. ¿Ok? Una data histórica para mi tabla de eventos. ¿Por qué sirve esto? Esta parte es enteramente opcional y sirve para que te des cuenta en cómo colapsan nombres de tablas que tienen un formato determinado, que en este caso es fecha al final, en sharded tables, como está aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes hacer queries genéricas no solamente a cada una de estas mini tablas, sino a toda una representación de lógica de todas las tablas, que es events-asterisco. Yo puedo hacer esto.
select asterisco de esta tabla que se llama events-2023-0604. Pero puedo hacer esto para todas las fechas, poniendo acá un asterisco. Das run. Y efectivamente ha funcionado. ¿Ok? Ha funcionado. Hasta el momento has aprendido cómo crear unas tablas. Luego vamos a ver un ejemplo de qué pasa cuando quieres reaccionar de forma síncrona ante eventos de creación o insertado de información externa. ¿Ok? Lo vamos a ver en otro video. Hasta el momento ha terminado este tutorial.